Yo soy residente de segundo año y hoy vamos a hacer la segunda parte de este pequeño ciclo de abordajes endoscópicos. El día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía del abordaje endoscópico al clivus. Muy bien, entonces para empezar a recordar algo de la anatomía del clivus. Entonces el clivus es una figura elipsoidal, ¿sí? Que está en la región posterior de la base craneal. Está compuesto desde su origen por dos huesos, una porción superior que está compuesto por el dorso celar y hace parte del hueso esfenoidal, y una porción inferior que está compuesto por el hueso occipital. El clivus tiene unos límites importantes que debemos conocer para poder hacer el abordaje correctamente, y es que en su parte intracraneal, ¿sí?, está limitado por la fisura petroclival a ambos lados, el foramen lacerum, ¿sí?, en la parte superior, donde está la fisura petroclival, y en la parte inferior están los forámenes yugulares, que eso van a ser, digamos, algunas estructuras importantes laterales a tener en cuenta en los abordajes del clivus. Es importante también saber que en la porción intracraneal el clivus es una estructura que es cóncava y en la porción extracraneal es convexa. Anatómicamente, para poder abordar las lesiones del clivus, se ha dividido esta estructura en tres partes: una superior, una media y una inferior. ¿Cuáles son los límites anatómicos, por lo menos desde el punto de vista óseo? Tenemos entonces que la parte superior está compuesto por el dorso de la silla turca, ¿sí?, y está limitado lateralmente donde empieza la fisura petroclivar a ambos lados. ¿Y por qué aquí? Porque acá vamos a ver más adelante que es donde aparece el sexto par craneal, y esa es como una de las zonas límites del clivus. Y la parte inferior está limitado donde termina la fisura petroclivar, ¿sí?, hasta los cóndilos occipitales. Acá también importante anotar que una de las referencias anatómicas para la limitación de esta porción inferior del clivus es el glosofaringio. Y el clivus medio está entre el clivus superior y el clivus inferior. Aquí vemos entonces una imagen con las estructuras, con las meninges, ¿cierto? Y los nervios y los pares craneales. ¿Sí? Y vemos entonces cómo esta raya roja y esta raya amarilla nos dividen el clivus igual, superior, medio, inferior. Entonces vemos que la porción superior está limitado en su parte inferior por el sexto par craneal, ¿sí?, por donde entra pues en el agujero de Dorelo, y aquí vemos el ligamento de Grove. Eso es una de las marcaciones para uno poder delimitar la porción superior del clivus. Y la parte inferior está delimitada donde sale el noveno par craneal o incluso faringio. Hay que anotar algo que anotar importante, y es que como pueden ver ustedes acá, el clivus, el recubrimiento meningio del clivus está compuesto por dos capas, una capa perióstica y una capa meningia, y entre las dos capas de esa dura madre está un plexo, que es el plexo basilar. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando vamos a hacer la apertura de esa dura madre, esos pacientes suelen sangrar por ese plexo venoso que tenemos entre esas dos láminas de dura madre. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Eso es una imagen en un corte sagital donde vemos como los espacios a los cuales podemos acceder de acuerdo a si entramos por la parte superior, media e inferior del clivus. Vemos entonces que la parte superior nos va a permitir entrar a gran parte de la cisterna prepontina y la cisterna interpeduncular. El clivus medio nos va a llevar a la cisterna prepontina y a todas las estructuras del puente, y el clivus inferior nos va a permitir acceder a la región del bulbo. En su parte exocraneal, entonces el clivus es una estructura que es convexa, también tiene unos limitantes. En la parte superior está el piso del hueso esfenoidal, del seno esfenoidal, perdón, ¿sí? Y vemos aquí el vómer con sus dos alas. Es importante tener en cuenta que lateral a las alas del vómer van a haber dos pequeños agujeros, el vemero vaginal, que está por acá, y el palato vaginal, que es este. Y de forma más externa va a estar el agujero del biliario.
Estos reparos anatómicos son importantes porque, como vamos a ver más adelante, cuando uno está accediendo al clivus, le toca fresar el piso del seno esfenoidal y de medial a lateral, y uno se va a topar con esos agujeros, y esos agujeros tienen vasos y nervios. Entonces también va a sangrar durante el drilling de ese piso del seno esfenoidal. Vemos entonces otra estructura importante, y es que lateralmente también limitamos con el foramen lacerum y la fisura petroclival, y aquí en el centro de esta porción occipital del clivus tenemos una estructura que se llama el tubérculo faríngeo. Esta estructura va a ser muy importante porque desde el punto de vista exocranial va a ser el limitante del clivus inferior. Y además, acá se van a insertar unos músculos, ¿sí?, que es el longus y el recto de la faringe, que es importante conocerlos porque son unas estructuras que debemos disecar y las vamos a ver más adelante para poder acceder a la estructura ósea. Aquí vemos entonces que el clivus, cuando miramos de frente al paciente, pues como con toda su estructura ósea, está tapado en su mayor parte pues por las estructuras de la nariz. El clivus superior está, digamos, tapado por el seno esfenoidal. Aquí vemos entonces la cresta esfenoidal, la concha esfenoidal y los ósteos esfenoidales, ¿sí? Y vemos como el clivus medio inferior se ve a través de las coanas. Aquí vemos entonces, quitamos una parte de la maxila y abrimos el seno esfenoidal y vemos entonces ya sí el clivus desde su parte exocranial completo. Sin embargo, también desde la parte exocranial es importante dividir el clivus en las tres partes, superior, medio, inferior, porque pues para uno es por este lado o por esta cara del clivus que nosotros podemos acceder a él. Entonces acá ya no las referencias anatómicas no van a ser el sexto y el noveno par craneal, ¿sí?, sino que va a ser principalmente dos estructuras, el canal del vidiano y el tubérculo faríngeo. Entonces, el clivus superior tiene como límite inferior el canal del vidiano, ¿sí? Y el clivus inferior tiene como limitante el tubérculo faríngeo. Y el clivus medio está entre el clivus superior y el clivus inferior, ¿sí? Y esto es importante a tenerlo en cuenta para poder saber en qué parte del clivus es que vamos a abordar. Aquí vemos entonces una estructura con tejido, ¿sí?, mucoso, vasos, nervios, en donde lo que le quiero mostrar es como la misma estructura que venimos viendo, pero ya recubierto como de los tejidos blandos. Entonces aquí vemos el seno esfenoidal, ¿sí? Aquí vemos el piso del seno esfenoidal y vean el canal del vidiano a cada lado de ese piso del seno esfenoidal. Entonces esto sería el clivus superior, ¿cierto? Aquí más o menos iría el clivus medio hasta este punto y aquí iría el clivus inferior. Miren que las coanas, esto es las dos coanas, aquí está la nasofaringe. Vemos que aquí ya no están las dos coanas porque han retirado pues los elementos de la nariz y el septo nasal, ¿sí? Aquí vemos entonces el vómer cortado para poder exponer lo que es la nasofaringe como tal. Vemos entonces que acá hay dos músculos que se llaman los longus. Y aquí están la trompa de Eustaquio lateral a esa nasofaringe, y eso también va a ser una estructura lateral que nos va a demarcar hasta qué punto podemos disecar lateralmente cuando vamos a abordar el clivus inferior. Entonces, aquí vemos un corte sagital, aquí vemos el seno esfenoidal nuevamente, vemos la porción media e inferior del clivus y vemos cómo estos músculos, el longus capitis y el rectus capitis, se insertan a ese clivus y son estructuras que vamos a tener que disecar cuando vamos a ingresar a ese clivus inferior. Y como les había dicho, esto está detrás de las coanas, la faringe, sí, y uno tiene que ingresar por la parte inferior. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, aquí un repaso de las estructuras que uno va a encontrarse cuando va a meterse al clivus inferior. Entonces, tenemos los canales vidianos, ¿cierto?, lateral pues al piso del seno esfenoidal, y aquí en la parte inferior, donde está la nasofaringe, vemos que después de sacar la mucosa o de extirpar la mucosa, tenemos la fascia faringobacilar, que es esta, que recubre los músculos
que recubre el músculo más superior, que es el longus capiti. Una vez retiramos la fascia, vemos entonces este musculito, que es el longus capiti, que está adherido al tubérculo faríngeo en su porción medial. Después de retirar ese longus capiti, nos vamos a encontrar un músculo que se llama el rectus capiti, que está adherido a una depresión o a un surco que se llama el surco condilar, y se llama surco condilar porque está encima del cóndilo occipital. Esta estructura es importante tenerla en cuenta porque lateral a esta estructura hay unos vasos, unas venas, que hacen parte que drenan directamente al seno petroso inferior, y es importante porque si nos vamos muy laterales podemos lacerar esas venitas y el paciente nos puede sangrar de forma significativa. Aquí entonces ya hemos retirado el rectus capiti, ¿sí? Y vemos entonces ahora sí el clivus desnudo como tal. Aquí entonces tenemos nuevamente ya las estructuras óseas, ya después de que hemos retirado todos esos tejidos blandos y los músculos. Entonces tenemos en la parte superior del clivus, ¿sí? La parte media y la parte inferior. Nuevamente la parte superior dividida la parte media por el piso del seno esfenoidal, ¿sí? Y la parte inferior dividida la parte media por el tubérculo faríngeo. Cuando uno logra hacer la apertura de estos músculos, entonces cada parte del clivo superior, medio e inferior nos van a permitir visualizar diferentes estructuras de la fosa posterior. Entonces, cuando vamos a ingresar por la porción superior del clivus, vamos entonces a encontrarnos con lo que es el tope de la basilar, las cerebelosas superiores, y dependiendo si tenemos un endoscopio con más o menos de 45 grados que nos permita ver hacia arriba, y haciendo una técnica de mover la glándula hacia arriba, pues la glándula pituitaria, vamos a poder también ver parte de las cerebrales posteriores y la membrana mesencefálica del lílico. También es importante que en este nivel vamos a poder tener acceso a la cisterna interpeduncular y aparte del mesencéfalo y al tercer par cráneo. En la parte media entonces vamos a tener acceso lo que es al puente, ¿sí? A la porción media de la basilar y a las aicas. Y en la parte, y también importante que es a este nivel vamos a poder tener acceso a lo que es el sexto, el séptimo y el octavo par craneal. Y en la parte inferior, cuando hacemos el abordaje al clivus inferior, vamos a tener acceso, aparte de las arterias vertebrales, al inicio de la basilar, a la pica y a los pares craneales, craneales bajos. Entonces, ya con ese repaso de la anatomía, entonces vamos a a mirar cómo es el abordaje. Entonces, cuando vamos a hacer el abordaje del clivus, lo primero es que hay una fase nasal, como cuando vamos a abordar el seno esfenoidal o la fosa anterior, ¿sí? Y vamos a ir a buscar directamente el óseo esfenoidal o el seno esfenoidal, porque vamos a ingresar al clivus superior y al clivus medio, como vimos en el título anterior, ¿cierto? Entonces, ingresando vamos a encontrarnos con el septo nasal, vamos a encontrarnos con el cornete medio, ¿cierto? Y el cornete inferior. Hay dos formas de uno poder localizar ese óseo esfenoidal. La primera es irse por el cornete inferior hasta ver la cobana, ¿sí? Y más adelante vamos a ver cómo se ve ese meato esfenoidal, ese orificio esfenoidal en la parte superior. Pero lo que les quiero traer con esta diapositiva es que de las primeras estructuras que vamos a encontrar es el septo nasal, el cornete medio y el cornete inferior. Aquí vemos un poco más cerca, ¿sí? Como lateral al cornete medio está la bula etmoidal, ¿sí? Y aquí se ve pues el septo. La idea es que para buscar el óseo esfenoidal debemos meternos por acá. Muy bien, entonces, como les había dicho, uno puede acceder al óseo esfenoidal ya sea por la porción medial del cornete medio o yéndose hasta la cobana. Entonces aquí, como vemos, se llevó el endoscopio hasta visualizar la cobana y en la parte superior vemos el óseo esfenoidal. En esta imagen no nos metimos por la cobana, sino que nos fuimos directamente por el cornete medio, lo luxamos y lo hacemos
hacia, y lo movilizamos hacia la parte lateral, y ahí podemos ver, después de movilizarlo hacia la parte lateral, el óseo esfenoidal. Entonces esto sería el septo nasal, esto sería el cornete medio, aquí abajito está la coana, este que sería el cornete superior, y aquí en el receso esfenoetmoidal está el óseo esfenoidal. Una vez entonces lo tenemos identificado, procedemos a hacer lo que es la septostomía, que es separar ese rostrum del esfenoides del septo nasal, porque recordemos que el rostrum del esfenoides tiene una cosa que se llama la cresta esfenoidal, que en su parte superior está compuesto por la lámina perpendicular del etmoides y en la parte inferior por el vómero, ¿cierto? Entonces la idea es separar ese septo nasal de ese rostrum esfenoidal para poder acceder al seno esfenoidal. Entonces aquí vemos cómo ya hicieron la septostomía, ¿sí? Aquí vemos entonces el vómero en la mitad y aquí vemos los dos óseo esfenoidal abiertos. Una vez entonces, aquí es otro ejemplo, miren cómo se ve el rostro y se ve la cresta esfenoidal en la mitad. Aquí entonces una vez logramos abrir este seno, entonces nos vamos a encontrar con la porción interior del seno esfenoidal, se le retira la mucosa. Vemos entonces aquí la silla turca, el tubo bercelar, el plano esfenoidal, los recesos óptico-carotídeos. Aquí está esquematizado la porción de la carótida que está lateral a este seno, que es la carótida cavernosa. Pero aquí nos vamos a enfocar aquí en el receso clival, ¿sí? Que es esta porción inferior debajo de donde está la silla turca y la glándula pituitaria. En esta porción es que nos vamos a enfocar. Aquí vemos cómo se nos insinúa el piso del seno esfenoidal. Entonces, una vez logramos entrar al seno, tenemos que hacer la clivectomía, ¿sí? Entonces, lo que les decía, hay que fresar este piso del seno esfenoidal para poder acceder al clivus. Entonces, para poder hacer la técnica correctamente, hay que empezar a fresar desde la parte medial hacia la parte lateral. Durante ese fresado nos vamos a encontrar con el canal vomero-vaginal y el palato vaginal, que como les dije tienen vasos sanguíneos y puede sangrar durante ese fresado. Como límites laterales vamos a tener el canal vidiano, ¿sí? Y no nos podemos pasar como de ese límite, porque lateral y posterior a este está la porción lacerum de la carótida interna. Entonces aquí vemos el piso del seno esfenoidal, aquí vemos el receso clival, aquí vemos la silla turca y la idea es fresar este piso para poder acceder al clivus. Una vez entonces está fresado, nosotros podríamos ingresar directamente por esta pared del clivus, pero esta pared nos va a llevar al clivus medio, ¿sí? Es decir, nos va a acceder lo que es a la cisterna prepontina, a la porción media de la basilar, a la aica y a los pares craneales medios, ¿sí? Sin embargo, si uno quiere poder acceder a la porción superior, es decir, a lo que es la cisterna interpeduncular, al tope de la basilar, a las arterias cerebelosas superiores y a la porción P1 de las cerebrales posteriores, ¿sí? Hay que hacer una luxación o retirar o mover esta glándula pituitaria del piso de la silla turca para poder acceder al dorso de la silla turca. Entonces, para poder hacer esto, esa transposición de la glándula pituitaria, uno puede hacer la transposición extradural, ¿sí? O interdural. Extradural es que no vamos a abrir la dura madre que está rodeando esa glándula, ¿sí? Y la corremos con dura madre y todo. Como riesgos es que podemos lesionar lo que es la arteria hipoficiaria inferior, que es tronco de la carótida interna, ¿sí? Que es una rama de la carótida interna, y pues podría lesionarse o hacerse un infarto de la glándula. Y lo otro es que esta transposición extradural pues no permite una retracción completa y pues obviamente la exposición del dorso de la silla tampoco va a ser completa. Hay otra opción que es la transposición interdural, que es haciendo una apertura del seno cavernoso. Obviamente, como vamos a abrir el seno cavernoso, va a sangrar el paciente, ¿sí? Pero eso nos va a permitir hacer una movilización de esta glándula un poco mejor y poder acceder bien a ese dorso de la silla turca. Una vez entonces logramos hacer eso, entonces ahora sí vamos a tener el acceso al tope de la basilar,
a las cerebrales, a las cerebelosas superiores y a las cerebrales posteriores en sus porciones P1 y al tercer par también. Aquí vemos entonces con un endoscopio de 45 grados cómo se puede ver la membrana mesencefálica del hílix. Esto entonces es un ejemplo de cómo sería el abordaje. Aquí vemos 3 imágenes. Vemos entonces aquí el drilling del piso del seno esfenoidal, ¿sí? Aquí vemos la silla turca con la pituitaria, pero en este caso, pues el cirujano no va a entrar directamente a la cisterna interpeduncular, sino que va a entrar a la cisterna prepontina, hace la apertura de la dura madre en forma longitudinal, ¿sí? Obviamente tiene que tener hemostáticos porque recuerden que ahí está el plexo basilar y ya logra entrar a las estructuras internas que él quiere pues visualizar. Muy bien. Ahora vamos con el abordaje al clivus inferior. Entonces, en el abordaje al clivus inferior tenemos una fase de nasofaringia que es muy similar a la de ahorita, solamente que ya esta vez no nos vamos a dirigir hacia arriba buscando el óseo esfenoidal, sino que aquí vamos a irnos buscando directamente la coana. Entonces, nuevamente, tenemos el septo, el cornete medio, el cornete inferior y siguiendo el cornete inferior llegamos a la coana. Una vez ya vamos a la coana, podemos visualizar la nasofaringe, que tiene también unas estructuras limitantes. Hacia la parte superior está el piso del seno esfenoidal, lateralmente está el septo, ¿cierto? Medialmente está el septo y lateralmente está el torus tubario y la trompa eustáquea. Y hacia el piso está lo que es el paladar blando. Aquí en el centro vamos entonces a encontrar una estructura medial que es el tuber faríngeo, que es esta pequeña depresión que vemos en la mitad, y a ambos lados vamos a encontrar los músculos longus capitis que vimos ahorita, ¿sí? Entonces, para poder hacer el abordaje a esta porción inferior del clivus, tenemos que comenzar haciendo una incisión aquí, en la parte medial de donde está el tuber faríngeo, para poder hacer la disección de medial a lateral de los músculos que ahorita mencionamos. Entonces, nuevamente, aquí entonces ya quitamos lo que es el septo nasal, ¿sí? Aquí vemos entonces parte del vómer, el piso del seno esfenoidal, y aquí vemos entonces la nasofaringe expuesta completamente, con los trofos eustáqueos de forma lateral y los dos músculos longus capitis en la mitad, y en la mitad el tubérculo faríngeo. Entonces, lo primero es que quitamos la mucosa, luego nos vamos a encontrar con la fascia faringovacilar que está recubriendo los músculos. Una vez entonces quitamos la fascia, encontramos el longus capitis, ¿sí? Y más abajo podemos encontrar este músculo constrictor superior, que es un músculo constrictor del paladar blando. Posteriormente vamos a encontrar el rectus capitis, y una vez quitamos el rectus capitis, ya accedimos completamente a el clivus inferior. También por este lado podríamos ingresar al clivus medio también. ¿Ves? Nuevamente un repaso. Aquí vemos entonces la nasofaringe, vemos la mucosa. Una vez quitamos la mucosa, entonces está lo que es la fascia, luego los músculos, y entonces acá ya está disecado desde medial a lateral lo que son el longus y el rectus capitis, ¿sí? Y podemos ver el tubérculo faríngeo aquí en este punto. Hacemos el drilling de esta porción del clivus y ya nos encontramos con la dura madre, que aquí en esta parte inferior ese plexo basilar no es tan pronunciado. Una vez entonces logramos hacer la apertura de esa dura madre, podemos entonces acceder, aparte de las arterias vertebrales, a la porción inicial de la basilar, la pica, y los pares craneanos bajos, como son el noveno, el noveno, el onceavo y el décimo. Listo, esto era lo que les traía para hoy, algo corto realmente. Gracias, John. Me pareció una revisión anatómica buena. Entiendo que quienes tienen experiencia en este tema son capaces de resecar también la odontoides, o sea que el abordaje sigue hacia abajo. Yo no tengo ninguna experiencia en esto, pero yo sé que el doctor Pacho ha resecado cordomas del clivus. Quisiera saber cuál es la experiencia de Pacho en este abordaje.
Hola Nachito, buenos días. No sé, sí, básicamente por endoscopia se pueden sacar tumores del clivus del tercio superior muy bien, del tercio medio a través de la fosa nasal un poco más difícil y del tercio inferior por la órbita es más fácil una aorta. Pero también pues con el endoscopio, ¿cierto? O sea, el endoscopio rotándolo por la nariz y por la boca para poder llegar a ese tercio inferior del clivus. No es tan sencillo, no está uno muy acostumbrado a la anatomía de esa musculatura para vertebrar por la endoscopia. Requiere navegación recomendada en todos los casos, ¿cierto? Es mucho más, ayuda bastante para poder lograr el procedimiento con éxito. Tampoco tengo pues muchos casos, pero sí se puede hacer. Y pues invito a todos los que estén empezando en la endoscopia a que vayan probando cada vez más, avanzar un poco. Eso es un proceso dinámico, nunca uno tendrá un entrenamiento completo en esto, pero consiste en ir haciendo cositas cada vez un poco más complejas. Empezar con los adenomas de hipófisis, que es una anatomía con la que estamos mucho más relacionados. Ojalá tener un equipo con otorrino que nos permita ir haciendo fístulas del etmoides o de la fosa anterior, avanzar tal vez a los abordajes un poco laterales con los nasoangiofibromas, que nos llevan ya a hacer una maxilectomía o una apertura del seno maxilar, de la pared posterior del seno, que permite entrar a la fosa pterigopalatina, avanzar luego a descompresiones de la órbita por vía endoscópica, quitando el piso a través del seno maxilar y quitando la pared medial, la lámina papilácea a través del etmoides. Ahí todavía no hemos entrado a ninguna lesión intracerebral, pero eso ya nos da la capacidad de ir teniendo muy clara la anatomía por fuera del seno esfenoidal. Yo creo que uno dentro del seno esfenoidal tiene muy clara la anatomía, pero por fuera a veces es un poco más complejo. Y en la medida que uno ofrece esa base del esfenoides, pues puede llegar más fácil al clivus, ¿cierto? Entonces, habrá adenomas en los que el seno no es muy favorable y en el que uno tiene que fresar la base del esfenoides, que a la vez es el clivus, porque no hay una neumatización adecuada. Entonces, eso le va a ir dando uno entrenamiento y para después enfrentarse a los cordomas del clivus y finalmente a la odontoidectomía. Entonces, es un proceso bacano, bonito, en el que uno tiene que ir cada vez haciendo más cositas. Esa es como mi experiencia y como mis recomendaciones para ir avanzando en el tema. Pero se puede, claro que sí. No es ciencia ficción. Por ahí hay muchas lesiones que son trabajables. También habrá muchas otras que yo todavía considero mucho más seguro hacerlo por vía transcraneal, pero hay unas muy claras que sí son mucho mejor por vía endoscópica. Y una de ellas son los cordomas. Eso no hay la mayor duda. No hay ni la menor duda, perdón.